significa presentar el Evangelio, ya sea cada domingo en la mañana cuando todos se reúnen, cuando usted y yo invitamos a alguien para que venga a la iglesia y escuche el Evangelio y reciba salvación a través de la palabra, o ya sea de una forma personal durante la semana cuando usted comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Escúchese bien esto. Lo que Dios ha hecho en su vida. Esto también se aplica al campo misionero. ¿Qué hacemos? Enviamos a un misionero o a un grupo de misioneros al extranjero en otros países, en otras regiones, donde no han sido alcanzados para la salvación, para la honra y gloria de Dios. Y después de estar predicando durante un tiempo, puede ser meses, semanas, años, el Evangelio llega a muchas personas y estas personas reciben a Cristo. Y eso es maravilloso. Eso es lo que se conoce ahora hacer discípulos por adición. Vamos sumando cada día más y más personas, librándolos de la muerte eterna, de esa eternidad en el lago de fuego. Y eso es lo que hacemos a través del Evangelio. Y es algo maravilloso. Y alabado sea el Señor por ese trabajo fiel que muchos cristianos hacen. Estas son buenas noticias. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero también hay malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Déjeme decirle, según la Universidad de Oxford en Inglaterra, la población mundial ha aumentado de 1.5 billones, no estoy hablando de millones, billones, o sea, 1.500 millones. Eso era hace 100 años, esa era la población. Para este tiempo, en 100 años, ha aumentado a 6.1 billones de personas en los últimos 100 años. Para 1960, el promedio era altísimo. Eso es 4.6 billones de almas más en 100 años. Y eso me lleva a pensar, 4.6 billones de almas, 4.600 millones de almas. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia o las iglesias, la iglesia a nivel universal y las iglesias a nivel local para traer a todas estas personas a los pies de Cristo? Esa es la pregunta. Usted sabe qué están haciendo. Usted sabe las estadísticas que son asombrosas. Y la semana pasada, durante la reunión anual de la Convención Bautista del Sur, se tocó ese tema de cómo los bautismos y las conversiones en los últimos años han declinado. Hay un contraste. La población a nivel mundial está creciendo, pero las conversiones y los bautismos están decayendo. No necesitamos que alguien nos convenza de esta realidad. Déjeme decirle que está claro cómo menos personas están asistiendo a la iglesia en los últimos años. Nuestra iglesia no está ajena a esa situación. Ha habido un lento declive en los últimos 5 a 6 años y así que esto no es solamente un asunto que le incumbe a nuestra iglesia local, porque es también a un nivel universal, a un nivel mundial. Pero el punto es este. Cuando yo estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del edificio, de lo que es la institución. Cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de usted y de mí, como miembros del cuerpo de Cristo. Esta comisión que el Señor nos ha dado, yo le voy a decir, no es nada fácil. Y yo sé que usted está pensando eso. Es algo bien difícil, pero no ha sido nada fácil y nunca lo fue. Desde el principio del ministerio del Señor, Él encontró oposición por parte de la gente. Él siempre encontró oposición. Pero nada de eso detuvo al Señor de llevar a cabo su misión. Él tuvo oposición por parte de su familia, por parte de sus vecinos, por parte de sus compatriotas. Y nada de esto lo detuvo. Y le estoy comentando esto, le estoy compartiendo esto
porque para que usted vea, para mostrarles la desesperada necesidad que tenemos hoy, la necesidad de aprovechar cada oportunidad que tenemos para compartir el Evangelio. Cada respiro de vida que usted tiene es una oportunidad para compartir el Evangelio. Nuestra misión, hay algo que yo les quiero decir acerca de esta misión de compartir el Evangelio. Nosotros hemos sido llamados porque nuestra misión requiere multiplicación. Nuestra misión de predicar el Evangelio requiere multiplicación. O sea, esto significa que cada discípulo está llamado a hacer más discípulos. Usted como discípulo del Señor Jesucristo, dicho sea de paso, eso es otra forma de llamarle a un cristiano. Ahora todo mundo dice, bueno, yo creo en Dios, entonces yo creo en Jesucristo, eso me hace cristiano. Y créame, usted puede creer en Jesucristo, que Él existe, que tiene poder y todo, pero eso no lo hace un discípulo del Señor. Lo que lo hace a usted un discípulo del Señor es cuando usted se rinde a Él completamente, cuando usted le entrega su vida completamente y le dice, Señor, reconozco que soy pecador, que estoy separado de tu gloria y reconozco que vos pagaste ese precio por mis pecados y ahora clamo para que vos, Señor, seas el dueño de mi vida, te entrego toda mi vida. En ese momento, usted es un discípulo del Señor, es un seguidor, es un cristiano, es un creyente, como se dice ahora. Este medio de evangelización y enseñanza, escuche bien esto, no son responsabilidad solamente de nosotros como líderes. Esa multiplicación, ese llamado a ser más líderes, no solamente es mi responsabilidad como pastor, ni es solamente responsabilidad de los líderes, del maestro de la escuela dominical, del líder de alabanza, de los sugieres, de los directores de cada grupo, ya sea de estudios bíblicos o del ministerio de mujeres, de niños. No, es de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada seguidor de Cristo, de cada discípulo del Señor. Y es que para compartir con los demás y conducir a otros a adorar a Jesús, se necesita tener ese deseo, esa convicción de que hemos sido llamados para seguirle a Él. Y es una gran responsabilidad y requiere de cada uno de nosotros que nos involucremos. Es interesante cuando yo he visto esta caricatura, donde hay 3 personas que de repente agarran un tronco de árbol y lo cargan. Se pone uno al frente, uno atrás y uno en medio. Lo interesante es que no todos tienen la misma estatura. Y siempre sucede que el más bajito siempre está en medio. Y los más altos van al principio y al final. ¿Quién le toca todo el peso? Al que va al principio y al que va al final. Y el bajito nunca le toca nada. Muchas veces eso es lo que sucede en el Evangelio. Hay solamente unos cuantos que llevan esa carga, el peso de compartir, de multiplicar discípulos. Y hay otros que simplemente se hacen los bajitos para que esto no suceda. Hacer discípulos significa que todos nos esforcemos para conducir a los demás a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que así puedan ser perdonados. ¿Tiene usted ese enfoque en su vida? Lo tiene. No podemos esperar que las personas vengan a nosotros el domingo. Hay muchos cristianos que hacen esta oración: Señor, poné en mi camino personas para que yo pueda hablarles de tu poder, de tu amor, de tu perdón. Cuando la oración debe ser: Señor, sácame de mi camino para que yo pueda ir donde está el perdido, para que yo pueda ir donde está el necesitado. Sácame de mi zona de confort. Sácame de mi comodidad para ir allá.
Eso es lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos hacer. No podemos esperar que las personas vengan a nosotros. Jesús multiplica su evangelio a través de las vidas de sus discípulos. El Señor está multiplicando el evangelio a través de usted y de mí, de todos nosotros. Y esta mañana espero que Dios, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y corazones para que ustedes puedan ver la gran necesidad y gran tarea que hay en el reino de Dios. Porque sí, escuche esto, el ser cristiano no significa simplemente ser salvo. El ser cristiano significa ser discípulo. El ser cristiano significa trabajar arduamente. Y por esa razón les pido que busquen en su Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento. Es el segundo evangelio después de Mateo. Y busque el capítulo 6 de Marcos, capítulo 6. Y esta mañana quiero darles, en base al evangelio de Marcos, quiero darles 4 verdades importantes sobre el evangelio, sobre esa misión que tenemos cada uno de ustedes. Escuche bien esto. Antes de que alguna vez esta fuera nuestra misión, la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, esa fue misión de Jesús para venir aquí a la tierra. Esa fue su primera misión. Antes de que usted fuera llamado a hacer esto, el Señor ya era el que llevaba esta misión. Vea lo que dice Marcos 6, del 1 al 6, con respecto al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús había pasado la mayor parte de su ministerio alrededor del mar de Galilea, y su centro de operaciones estaba en Capernaum. Ese era el lugar donde estaba. Pero ahora vemos que él va de regreso a su lugar de crianza, a su ciudad donde él fue criado, que es Nazaret. Pero como se acaba de leer, al llegar ahí, el recibimiento que él tuvo no fue nada cálido. Al contrario, encontró un rechazo. Y es que la comunidad de Nazaret conocía quién era Jesús. En ese tiempo, las comunidades aledañas a Jerusalén no eran ciudades grandísimas. Nazaret no era una ciudad grande, era algo pequeña. Así es que todos se conocían bien y sabían muy bien quién era Jesús, qué tipo de trabajo lo que él hacía, que era carpintero, y conocían a su familia. Es más, conocían la historia de su familia, se conocían de dónde descendían. Especialmente, ellos sabían cómo sucedió el nacimiento de Jesús, o sea, el nacimiento aparente de Jesús. En el versículo 3, ellos se refieren a él como el hijo de María, y es interesante. Ellos se refieren a él como el hijo de María, no como el hijo de José, porque era la tradición en el pueblo, en Israel, de que cuando se dirigían a una persona decían: es el hijo del padre, decían el nombre del padre, no decían el nombre de la madre. Pero ¿por qué lo estaban diciendo? En esto le estaban haciendo un rechazo, diciéndole que él era un hijo ilegítimo, un bastardo que no tenía padre. Le estaban diciendo que José no era padre de él, que a pesar de que José era el esposo de María, Jesús
no era hijo de José, solamente de María, y estaba separado de eso. Le estaban diciendo que era un bastardo. Esto también lo insinúan los fariseos en el Evangelio de Juan, capítulo 8:41, cuando el Señor le está dando una pero buena sacudida a ellos y ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Como quien dice, le están diciendo, vos sos un bastardo, vos sos nacido de una fornicación entre María y quién sabe qué, porque nunca supieron ellos quién era el padre verdadero del Señor, aunque sí lo conocían, pero no encontraban esa relación. Pero es también por esta razón que ellos no podían aceptar que un hijo ilegítimo, un bastardo, una persona, un carpintero que nunca tuvo un estudio en la universidad rabínica, o sea que él nunca recibió instrucción directa de algún rabí, de algún fariseo, de un escriba, de un doctor en la ley. No podían entender eso, no lo aceptaban, no sabían de dónde procedía su poder. Por lo que en sus corazones se le hizo muy difícil e imposible, mejor dicho, reconocer el señorío, la autoridad de Cristo. Es debido a su incredulidad y sus corazones endurecidos que el Señor también no hizo ningún milagro en ese lugar, excepto unos cuantos que él sanó. Eso no quiere decir de que el Señor no tenía el poder, sí lo tenía, pero también Él miraba la fe de las personas. Y es que la fe es fundamental para que el Evangelio tenga éxito. Recuerda lo que dice Efesios 2. Dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es debido a esa incredulidad, a esa poca fe o falta de fe, o ausencia de fe, de que ellos no pudieron ver la grandeza del Señor Jesucristo. Así que esto nos lleva a nuestra primera verdad con respecto a la misión que tenemos con el Evangelio. Y es que el Evangelio es una batalla espiritual y no es una batalla intelectual. El Evangelio es una batalla espiritual y no intelectual. Y es que para que alguien venga a los pies del Señor, para que alguien pueda entender el mensaje de salvación, no necesita tener conocimiento, no necesita tener un coeficiente intelectual de 120, 140 y para arriba. No tiene que ser alguien que sea una persona conocedora de ciencias, conocedora de matemáticas o de biología o de cualquier otra cosa. No necesita, como decimos ahora, ser una persona sabia. El conocimiento nunca, jamás de los jamases va a salvar a alguien. Solamente la transformación espiritual del corazón de cada persona es lo que va a poder darle salvación. Y por ende, le va a poder comenzar en una relación con Dios. Y esto sucede cuando la persona comienza, primeramente, como lo dije anteriormente, arrepintiéndose, reconociendo que es un pecador y que está apartado de Dios por su pecado. Y esa persona se arrepiente y comienza a adorarle, dándole todo el reconocimiento a Dios al pedirle que sea su Señor y Salvador. Esto suena fácil. En el papel suena fácil, pero hay muchos obstáculos en nuestra misión para llevar el Evangelio. Sí, hay muchos obstáculos. Y aquellos que tienen la experiencia me van a decir, sí es cierto, estoy de acuerdo con usted, pastor. Pero es que el obstáculo número uno, escuche bien esto, el obstáculo número uno que los cristianos, que ciertos cristianos o la mayoría de los cristianos encuentran para compartir el Evangelio, está en ellos mismos. Sí, el primer obstáculo está en el mismo cristiano. ¿Por qué? Porque se dice, no sé lo suficiente de la Biblia para hablar del Señor. Yo no soy lo suficientemente inteligente para compartir el Evangelio. ¿Qué sucede si me hacen una pregunta y no tengo la respuesta? ¿No es eso lo que usted experimenta?
Debe decirle algo. Cuando pensamos así, estamos diciendo que es por medio de su conocimiento, de su poder, que las personas van a ser salvas. En otras palabras, está diciendo de que es su poder el que les va a dar salvación a las personas. Y eso es realmente lo que está sucediendo. Creemos eso. ¿Usted es el responsable de salvar a otros? Esa es la pregunta. Usted no es el responsable. Nosotros somos, usted y yo, somos responsables de llevar el mensaje, de compartir. No somos nosotros los que salvamos, pero es Dios el único que salva a la gente. Usted solamente es un mensajero. Yo solamente soy un mensajero. Nuestra misión no se trata de ganar debates o de tratar de convencer a la gente que reciba el evangelio. Y muchas veces, cuando nosotros decidimos compartir el evangelio, pensamos, voy a prepararme para convencer a esta persona que reciba al Señor. ¿Y sabe qué es el peor error que uno puede cometer? Usted no se va a preparar para convencer a la persona. Usted debe de hacer algo que todo cristiano debe hacer para poder compartir el evangelio. Cada uno de nosotros ha sido mandado a que contara todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es compartir el evangelio. El Señor no lo ha llamado a usted para decir, bueno, vas a utilizar este método para convencer a esta persona. No es así. El Señor lo ha llamado a usted para que comparta. ¿Recuerdan ustedes el endemoniado gadareno que vimos anteriormente? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor lo liberó de esa legión de demonios? Cómo el hombre se acerca al Señor y le dice, quiero estar contigo. Quiero estar junto a ti. ¿Y qué le dice el Señor al ex endemoniado? No. Ve mejor a los tuyos, a tu pueblo, a tu familia, a todos los que te conocen y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ahora, puede sonar esto un poco contradictorio. El hombre, el gadareno, quiere seguir al Señor, quiere ser su discípulo. Pero el Señor dice, vas a ser mi discípulo cuando me obedezcas y hagas lo que yo te estoy diciendo en ir y compartir lo que yo he hecho en tu vida. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. No se necesita tener un mecanismo para decir, bueno, son los 4 pasos para llegar al evangelio. Hermanos, hay muchos mecanismos, pero el Señor utiliza el que mejor se acomoda a su vida, y eso es la experiencia que usted ha tenido con el Señor. Pero Dios puede hacer esto, pero nuestra misión, recuerde, es una batalla espiritual y no es intelectual, y por eso también es importante que usted, como yo, estemos sumergidos en una herramienta importantísima para lo que es el evangelio, y eso es la oración. Es ahí donde está la fuerza espiritual. Necesitamos orar por los que escuchan el mensaje. Necesitamos orar por nosotros mismos para que seamos guiados de una forma eficaz por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos exponer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos encarar la batalla espiritual con armas espirituales. Así que si usted es un discípulo del Señor, usted necesita primeramente orar para que Dios le use para llegar a más personas, pero también buscar la voluntad del Señor en su palabra. Recuerden que Él es el que salva, y si nos sometemos a su liderazgo, estaremos mejor equipados para vivir nuestra misión. Recuerde, con todo esto lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que usted no debe de estudiar la palabra del Señor, que usted no debe de empaparse de la palabra. Al contrario, ese estudio de la palabra, ese sumergimiento de usted, de su alma en la palabra del Señor, lo va a hacer madurar. Lo va a hacer madurar también para que usted desarrolle los dones que el Señor le ha dado. Es necesario que nosotros vivamos
con estas dos y llevemos a cabo esta batalla con estas dos herramientas. La segunda verdad acerca del Evangelio es que el Evangelio está investido de poder. El Evangelio tiene poder. Ni usted ni yo tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos. Usted no tiene el poder para salvar a otra persona. Nadie lo puede hacer. Es el Evangelio que tiene el poder de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es el Evangelio el que está investido de poder, porque el Evangelio es el poder de Dios. Es el mismo que tiene poder, pero ¿para qué? Para proclamar la buena noticia. Mire lo que dice los versículos del 6 al 9 en el capítulo 6 de Marcos. ¿Qué dice la última parte del versículo 6? Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Jesús no pierde tiempo. Jesús no pierde tiempo con ese rechazo que él recibió. Y al contrario, multiplica sus recursos misioneros. Él los multiplica. ¿Cómo lo hace? Mandando a sus discípulos. A pesar de que Jesús fue rechazado en Nazaret, él no paró con su ministerio. Al contrario, él lo potenció, él lo multiplicó. Esa es la razón por la cual él escogió a estos 12 discípulos. Él no los escogió solamente para que no se sintiera solo, para que tuviera con quien platicar aparte de su Padre, Dios. Él los tuvo ahí para enseñarles, para entrenarlos, para que ellos se multiplicaran y llevaran a cabo la misión para la cual ellos han sido llamados. Él sabía la urgencia de predicar el Evangelio. Usted no tiene, recuerde esto, usted no tiene que equiparse hasta los dientes con armamento. Usted no hay necesidad que usted busque enciclopedias, comentarios, diferentes tipos de Biblias para ir y predicar el Evangelio. No necesita eso. Eso es lo que estamos viendo aquí. El versículo 8 dice que no llevarán nada por el camino, porque para presentar el Evangelio no se necesita mucho. Solo se necesita contar, compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Solamente se necesita ser obediente y tener fe en el poder que tiene el Evangelio de parte de Dios. Jesús delega su poder a sus discípulos, pero como un adelanto de lo que ellos iban a hacer en el ministerio de la iglesia. Es interesante esto, hermanos, cómo el Señor trabaja. A nosotros también se nos ha dado ese poder por parte de Dios. Esto sucede cuando usted recibe salvación. En la palabra, en Efesios dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. En ese momento nosotros somos investidos con el poder de Dios para ser testigos de él, para cumplir nuestra misión. Así que tenemos que darnos cuenta que ya que tenemos el poder, el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el poder para predicar el evangelio. Ahora, ¿estamos cumpliendo la misión con ese poder? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo fieles al Señor? ¿Está usted siendo responsable con lo que Jesús le ha confiado, con lo que Jesús le ha equipado? Usted no necesita nada más. Déjeme decirle esto. Para hablar, para compartir las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, yo no necesito ir a un seminario. No necesito ser un doctor en la ley. No tengo que tener un máster en divinidad. No tengo que tener un doctorado en educación cristiana. Es simplemente la experiencia que he vivido con mi Señor, lo que necesito yo para compartir el evangelio. Tristemente, muchos cristianos no entienden que ya tienen el Espíritu Santo. Muchos cristianos no lo creen.
Muchos cristianos creen que por ser que muchas veces ellos se portan de una forma desobediente, el Espíritu Santo se va de ellos. Déjeme decirle algo, esa es una herejía. El Espíritu Santo nunca se va a usted, de usted, perdón. Usted, si en realidad usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted es un cristiano y usted es salvo. Y cuando digo cristiano, usted es un discípulo que necesita multiplicarse. No hay otra cosa que usted necesite para compartir el Evangelio con otros. Basta confiar en el poder de Dios que ya mora dentro de usted. Usted tiene el poder del Señor Jesucristo. Claro que a medida que usted estudia la palabra, se llena de sabiduría. Y eso va a ser más abundante en usted y en las personas que están alrededor suyo. Eso le va a dar, como dije anteriormente, madurez espiritual y también le va a dar la capacidad para desarrollar sus dones espirituales. Recuerde esto, en el momento que usted recibió salvación, recibió el Espíritu Santo, recibió al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Significa que usted automáticamente ya se ha enlistado al servicio del reino de Dios. En ese momento es cuando los adolescentes saliendo de high school dicen, ok, tengo que ir a enlistarme en el ejército. Y muchos no lo hacen, pero cuando usted llega y pone su firma en esa aplicación, usted ya pertenece al ejército, ya sea de cualquier país. Puntualmente en los Estados Unidos, una vez que usted firma ese contrato, usted ya está listo para ser llamado y servir a esta patria en caso de guerra o en caso de un conflicto. Lo mismo sucede con Jesucristo. Cuando usted le entrega, voy a ponerlo entre comillas, cuando usted le entrega su vida al Señor, ya usted es parte de este ejército, de este reino. Venir a Cristo automáticamente le pone en el campo misionero donde quiera que usted esté. No importa donde usted esté, usted es parte de este reino. Estamos facultados para la misión espiritual que tenemos ante nosotros. O sea, que recuerde muy bien esto. El Evangelio es una guerra espiritual. El Evangelio está investido de poder, pero también el Evangelio será rechazado, pero también va a ser aceptado. El Evangelio será rechazado, pero también aceptado. Y esto puede ser desalentador para cada uno de nosotros, pero debemos conocer la realidad del Evangelio. El Evangelio es un campo de batalla. Veamos lo que dicen los versículos del 10 al 12 con respecto a este rechazo y a esta aceptación. Dice el versículo del 10 al 12, y les digo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. La gente siempre va a rechazar el Evangelio. Siempre va a haber gente que va a rechazar el Evangelio. En determinado momento lo van a hacer. ¿Y por qué lo van a rechazar? Bueno, porque el diablo está activo en este mundo. Satanás es real, créame. Satanás es alguien que está trabajando en contra del Evangelio de Jesucristo. Y Satanás siempre va a poner trabas a las personas, va a echar mano de ese virus con el cual nosotros estamos infectados, que es el pecado, va a utilizar eso para que nosotros rechacemos el Evangelio de Jesucristo. Pero hay algo importante. Escuche bien esto. El Señor Jesucristo ya dio su golpe mortal en la cruz del Calvario contra Satanás. O sea que Satanás ya es un enemigo mortalmente herido que sabe exactamente a dónde va a ir a parar, que es al lago de fuego. Sin embargo, no va a rendirse fácilmente. Satanás va a poner una buena batalla.
Satanás está en pie de guerra. Por eso estamos diciendo que el evangelio es una batalla espiritual. Las personas rechazarán el mensaje y aquí está la cosa, hermanos. No tenemos que perder tiempo ni sueño por eso. Satanás está luchando, está guerreando, es cierto, pero también nosotros tenemos el poder del evangelio para ganar esta batalla, porque el Señor Jesucristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Pero también no estoy diciendo que no nos preocupemos por los perdidos. Estoy diciendo que deberíamos preocuparnos profundamente por aquellos alrededor nuestro, aquellos que están en oscuridad, porque estas personas son las que necesitan venir al Señor Jesucristo. Deberíamos invertir nosotros tiempo en ellos. De invertir tiempo en estas personas para que ellos puedan ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando las personas no reciben el evangelio, usted no se detiene por eso. Usted no se detiene en insistir en esta persona. No es en nosotros el poder de convencerlos, es el poder del Espíritu Santo a través del evangelio. Nosotros debemos seguir adelante sacudiendo el polvo de nuestros pies. En eso estamos diciendo que usted y yo, al presentar el evangelio de Cristo, tenemos una responsabilidad. Pero si la persona no acepta ese plan de salvación, ese mensaje, ya es responsabilidad de ella. Ya mi responsabilidad termina ahí. Y ya la persona, si muere, si deja este mundo, sin haber recibido en su corazón ese mensaje de salvación, cuando se presente ante el Señor, no va a poder tener ninguna excusa. No lo va a poder hacer porque escuchó, tuvo la oportunidad de recibir salvación y no la quiso aceptar. No va a poder decir, bueno, Martín no me explicó claramente lo que significa seguir a Jesucristo, lo que significa tener salvación. No va a poder decir eso. Pero nosotros no debemos desanimarnos por eso. Necesitamos seguir orando por esas personas, pedir misericordia por esas personas para que Dios, por su infinito poder y gracia, pueda tocar sus corazones. Nosotros debemos seguir adelante para llegar a más personas que todavía tienen que oír el evangelio. El hecho de que una persona haya rechazado el evangelio no es algo personal con usted, es algo personal con Cristo. Usted debe de seguir, no debe de pararse por eso, no debe de dejar que eso lo traume, porque usted está llamado para predicar. La misión es demasiado urgente como para detenerse en una sola persona, aunque se debe de, como dije anteriormente, se debe de seguir orando por ellas porque tengan salvación, pero debemos de seguir buscando oportunidades para compartir una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Si rechazan el evangelio, no lo están rechazando a usted, están rechazando al Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue rechazado, y si Él fue rechazado, ¿por qué no hemos de ser rechazados nosotros con el mensaje? Pero nuestras expectativas también deben ser de que Dios llamará a algunas personas. Sí. Muchas veces nos podemos estar cansando de estar repitiendo lo mismo. Pero recuerde, el Señor es el que tiene el poder, el Señor es el que tiene la misericordia. Dios los llamará a ellos. Y así como los discípulos fueron utilizados en formas poderosas, también nosotros, usted y yo, somos utilizados de una forma poderosa con el evangelio, con el Espíritu Santo para llevar a cabo lo que nosotros tenemos que darle a cada uno de aquellos que están alrededor nuestro. Por esa razón, la cuarta verdad del evangelio, de nuestra misión con el evangelio, es que el evangelio siempre implica sacrificio. Si usted ha escuchado por ahí alguna vez, ya sea que se mete en su celular y comienza a ver, bueno, voy a escuchar alguna predicación hoy y voy a ver qué puedo encontrar aquí, y de repente, bueno, aquí las promesas del Señor, y empieza a escuchar, bueno, si usted recibe al Señor Jesucristo, sus problemas se van a acabar. Usted va a recibir todas las bendiciones del Señor, las puertas de los cielos se abrirán. Es más, usted va a recibir salud, dinero y amor. Si les dicen así, vengan al Señor, que el Señor les va a sanar todas sus enfermedades.
Y no estoy diciendo que no. Escúcheme en esto. Yo le doy gracias al Señor, bendición, porque durante este último mes he visto cómo el Señor ha restaurado la sanidad, por lo menos a 2 personas que yo he conocido. Una de ellas es nuestra hermana Amalia. Los doctores no le estaban dando chance de que se recuperara. Y ahora en la oración, cuando la iglesia se une en oración, sucede algo precioso. La hermana solo tenía como un 3% de que sus riñones estaban funcionando. 3%. Los doctores decían, ya no hay nada que hacer. Nuestra hermana, sus riñones están ahora funcionando al 40%. Algo que no es reversible. Y el Señor está dando a conocer su poder. Es algo precioso. Yo podría pasar horas y horas hablándole del poder del Señor que tiene para salvar. Pero ese no es el punto. El punto es que el Evangelio siempre implica sacrificio. Estas cosas van a ser adicionadas a su vida, pero ya como creyente, como discípulo del Señor. Esos milagros no son para que usted crea. Esos son milagros, son por la fidelidad del Señor en su vida, de acuerdo a su voluntad. Cumpliendo nuestra misión no es fácil y viene con un precio que pagar. Sí, tenemos un precio que pagar al ser discípulos del Señor. Cuando usted, escuche bien esto, cuando usted llegue al final de su vida, ya sea que el Señor nos levante o que usted pase a la presencia del Señor de una forma individual, cuando usted esté enfrente en la presencia del Señor, usted no va a estar preguntándose, ¿cómo quedó mi casa allá? ¿Y mi carro a quién le quedó? No, hombre, mi reloj, que es el que más me gusta, ¿a quién le habrá quedado? En caso de que usted no haya repartido las cosas antes de morir. ¿Qué tal si fue un accidente y no tuvo chance de hacer nada? Hombre, no hice mi testamento. Usted no va a estar preguntándose por todas estas cosas. Como cristiano, estoy hablando para cristianos en este momento, ¿sabe cuál va a ser su preocupación máxima ahí? Todo lo que le va a importar es que si su vida fue impulsada por la misión de difundir el Evangelio. Esa va a ser su pregunta. ¿Fue mi vida impulsada por la misión de difundir el Evangelio? Hice un buen trabajo. Ya sea donde quiera que haya estado, ya sea en California o en el país de origen, ya donde sea, en cualquier momento, cerca o lejos. Hice lo que el Señor me mandó a hacer. Después de este pasaje sucede algo interesante. Está Marcos contando esta situación del Señor Jesucristo, cómo manda a sus discípulos, pero de repente entra a contar la situación de Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista fue decapitado por Herodes por influencia de la esposa de Herodes. ¿Pero por qué? Porque Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes, Herodes, estás en pecado, estás viviendo con la mujer de tu hermano. Por predicar eso, la mujer de Herodes se enojó y buscó la forma de cortarle la cabeza y lo consiguió. Juan pagó un precio, pero con esto no estoy diciendo que todos nosotros vamos a ser decapitados. Hasta ahorita no ha llegado a nosotros ese precio que pagar, pero en Asia, en el Medio Oriente está sucediendo. Muchos cristianos, hace como un mes y medio, yo creo que se los conté anteriormente, que un grupo de cristianos en Egipto fueron ejecutados porque no quisieron, ellos no negaron su fe. Pagaron un precio, pero cada cristiano paga un precio. Y es lo que está sucediendo aquí. Marcos cuenta esta historia de Juan el Bautista para después entrar al versículo 30 y 31. Veamos lo que dicen los versículos 30 y 31 de Marcos 6. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían el tiempo para comer.
Jesús sigue guiando a sus discípulos en cómo llevar a cabo su misión. Yo me imagino que esos discípulos venían ya con los pies hinchados y andaban en sandalias, o sea que venían hinchados y empolvados de tanto hacer. Pero llegaron con ese gozo, con ese regocijo, con ese deseo de contarle al Señor todo lo que había sucedido en sus vidas. ¿Y qué hace el Señor? Sabe muy bien que están agotados, que están cansados. Y les dice, necesitan descansar. Pero no les dice, necesitan descansar porque ya hicieron su trabajo. Les dice, necesitan descansar porque viene más todavía. Por eso dice el versículo 31 en la segunda parte, porque había muchos que iban y venían, o sea, que venían necesitados y se iban ya con la bendición de haber sido sanados o investidos con ese poder del Señor. Había trabajo constante y el Señor dice, necesitan descansar porque si no se me van a reventar y ya no van a poder hacer su trabajo. Hay algo interesante también en estos versículos. En el versículo 30 dice esto, fíjense bien esto, que ya Marcos no los llama discípulos, los llama los apóstoles. Y eso es algo de mucha relevancia, porque apóstol significa alguien que es enviado. Así que en este sentido, todo cristiano que comparte el Evangelio de Cristo es un apóstol. En este contexto de ser enviado, porque es un significado que tiene apóstol. Pero ahora el título de apóstol que el Señor le dio a sus discípulos es único. Porque ellos, estos 12 apóstoles, solo hay 12 apóstoles, escuche bien, solo hay 12 apóstoles, los cuales son el fundamento de la iglesia. Él los invistió con este título, con este poder, para que fueran los precursores, los fundadores de esta iglesia. Pero en sí la palabra apóstol del griego quiere decir enviado. Y tenemos que pensar en nosotros, seguirle para ser enviados. Nosotros somos también enviados del Señor. Tenemos que pensar de esa forma, pero pensar de una forma que somos parte de un ejército que le pertenece al Señor. Ahora, ¿sigue al Señor Jesús usted de esa manera? ¿Es su deseo hacer discípulos que hacen la voluntad del Señor haciendo más discípulos? Recuerde que la gran comisión necesita adición, es sumar. Pero el discipulado necesita multiplicación, potenciación. A eso nos ha llamado el Señor. Y quiero decirle algo. Si usted nunca lo había visto de esta forma, o si usted no había tenido o sentido la necesidad de obedecerle al Señor y verlo en esta realidad, yo le voy a decir algo. Muchas veces nosotros pensamos, ¿necesito yo hacer un compromiso con el Señor? Sí. Cada cristiano necesita hacer un compromiso con el Señor a servirle. Usted y yo necesitamos hacer ese compromiso. Y muchas veces decimos, no hay necesidad de que yo lo haga público ese compromiso. Pero ¿cómo la congregación se va a dar cuenta que usted está haciendo un compromiso? ¿Cómo la congregación, cómo sus líderes vamos a poder orar por usted específicamente si usted no lo hace saber? Es por esa razón que yo le estoy invitando, lo estoy haciendo un llamado, que ahí donde está, no tiene que pasar al frente, pero allí donde está, que se ponga de pie para saber, para conocer y para apoyarle en oración de que el Señor le dé toda la capacidad para hacer la voluntad de Él. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, si usted se compromete con el Señor, porque recuerde, usted lo puede hacer de la forma fácil o lo puede hacer de la forma difícil. The hard way or the easy way. You're going to have to make that decision. But at the end,
The Lord is going to make you do it, whether you like it or not. Recuerde, si usted tiene la oportunidad de hacerlo por su propio pie, pero usted se ha comprometido con el Señor en salvación, usted tiene salvación, sea que a usted le guste o no, el Señor va a llevar a cabo su misión en usted, y si lo hace en contra de la voluntad del Señor, va a sufrir más, pero al fin y al cabo usted va a hacer la voluntad del Señor.